No hablo yo para los maoístas que se preguntan para qué sirve la música, ni para los talibanes que responden prohibiéndola. Tampoco para los confucianos, platónicos y agustinianos que creen que la música ha de estar subordinada al bien común. Ni para los profesores que la reducen a definiciones y recetas simplistas. Quiero dirigir una alocución a aquellos que entienden perfectamente lo que es la música, aunque no necesariamente todas las músicas, y quieren saber más de ella y de ellas porque siempre hay un escalón que subir. Los que no saben leerla pueden aprender a hacerlo. Los que leen en acordes y tablaturas pueden aprender a leer en pentagramas. Se puede aprender una infinitud de instrumentos, de sistemas de notación y afinación y de teorías acústicas y fisiológicas en las que siempre hay misterios y problemas sin resolver, hasta para los expertos más avezados. Lo esperable es que cada método supere al anterior, y a veces con la holgura de Bartolomé Ramos de Pareja, quien supuso en su Música Práctica que Guido d'Arezzo fue mejor monje que músico. Este es el volumen de estudio con notas. Hay otro volumen con la edición facsímil, pero bueno, he estado estudiando la edición del texto latino con traducción y notas de esta obra crucial en la historia de la música, escrita por un olvidadísimo baezano, a quien desde la más absoluta ignorancia quisiera introducirse en estas cuestiones, le recomendaría la lectura de la misteriosísima obra en 3 volúmenes, este es el primero, editada en Buenos Aires en 1994 por Conosur, con el título La música, su origen, su historia, el folclore. Conosur. Bueno, Conosur es una distribuidora. Conosur es la distribuidora. No consta ningún autor. Es como el extraño personaje de los Hermanos de la Pureza. No se menciona ningún autor. Hay derechos de las fotografías, por ejemplo, la primera fotografía, Irlanda, créditos para The British Travel Association. Vale, muy bien, pero no se dice quién ha escrito estos 3 frágiles pero maravillosos volúmenes. Intuyo que es una traducción del italiano, como lo era la Historia de la Música Codex de 1965. Aquí también muestro el primer volumen, pero es el único que tengo. Tuve la ocasión de comprarme el segundo, pero pensé, ¿para qué? Si es un armatoste enorme, claramente inferior a lo contenido en estos 3 volúmenes, y además o de la misma escuela o con el mismo archivo documental, pero son como obras gemelas, son obras muy parecidas, tienen los mismos tienen el mismo estilo de montaje, son obras relacionadas, aunque no es la misma obra. Bueno, pues aquí tengo esta edición de Codex de 1965, esta obra, bueno, no original, porque ya digo, esto me parece que viene de Italia. No sé si aquí serán más claros. Reservados todos los derechos literarios artísticos, efectivamente, derechos en 1965 para Fratelli Fabbri Editori, editado también por Picadilly en Montevideo, Uruguay, y por Codex en Madrid, en España, aunque esta obra fue muy popular en la Argentina. Bueno, es una historia que iba en fascículos que llenaban 7 volúmenes, ni más ni menos, 7 volúmenes, con el complemento de más de un centenar de discos de vinilo de 7 pulgadas presentados por un señor con acento argentino, claro, por esto esta idea mía, por un señor con acento argentino, que sería, yo que sé, el contratado por la editorial italiana. El caso es que sí, los discos tenían un señor con acento argentino, y que algún benévolo propietario ha tenido a bien subir a YouTube, recibiendo, por cierto, el interesante comentario de que yo he visto ese canal y alguien le ha comentado algo muy interesante y muy relevante. Y es que quizá ese misterioso señor, ese misterioso locutor
de los discos de Codex haya influido mucho en el grupo humorístico musical argentino Les Luthiers, uno de cuyos miembros, por cierto, Jorge Maronda, es autor junto al periodista colombiano Daniel Samper de Cantando bajo la ducha de 1994, que es un manual de música deformado y satírico y que debería haber traído aquí para citarlo, pero se me ha olvidado. El caso es que sí, muchas veces da la impresión de que en los números de Les Luthiers están imitando al locutor de los discos de Codex. Bien, pues aún así, aún teniendo tanto prestigio esta historia, hasta el punto de haber influido en algo tan importante como son Les Luthiers, encuentro mejores, definitivamente, los 3 volúmenes de 1994, que si bien son, como digo, enormemente parecidos a los de Codex por su diseño gráfico y en otros particulares, presentan una redacción mucho más útil y reveladora, especialmente en las páginas del primer tomo dedicadas a la música china, que sirven también para explicar la música occidental, y esto me parece único de este volumen y, bueno, insustituible y muy importante. El contar la evolución de la música china al mismo tiempo que la evolución de la música griega. Dicen, la escala pentafónica había sido obtenida mediante un diapasón de viento, yu, de varias cañas, con el cual se habían establecido 5 sonidos situados a intervalo de quinta, fa, do, sol, re, la, ordenados en sentido ascendente para formar la escala fa, sol, do, re. Esto lo encontramos también, por ejemplo, en la historia de la música de José Subirá, que sigue muy buenas fuentes, va siguiendo al autor más destacado en cada punto, Kurtzach, para la música, bueno, para la música egipcia, para las conjeturas que se pudieran hacer con la música egipcia. Bueno, pues esto se encuentra en muchos lugares, pero lo que viene ahora no. Dice, hay que recordar que la música europea no solo viene de la escala pentafónica griega, sino que, como dejaron patente Bartók y Kodály, el pentafonismo también existe en algunas músicas populares europeas. Hay quien llama... no, pero perdón, esto es mío. No, perdón, ahora hablo yo, no habla... O sea, ellos comparan la música china con la occidental. Esto de la música popular es mío, perdón, que se me ha ido el santo al cielo. Decía que hay que recordar que la música europea no solo viene de la escala pentafónica griega, sino que, como dejaron patente Bartók y Kodály, el pentafonismo también existe en algunas músicas populares europeas, y hay quien llama extrañamente a toda escala pentatónica escala escocesa, como en España se llama al endecasílabo anapéstico de gaita gallega. El famoso de tanto bailé con el ama del cura, tanto bailé con el ama del... Y de ahí volvió, tanto bailé que me dio calentura, y de ahí volvió en gran medida, gracias a ellos, a la música culta, gracias al método Kodály, por ejemplo, el método didáctico de Kodály, aunque ya estaba, por ejemplo, en el estudio Opus 10, número 5 en sol bemol mayor de Chopin. Después de explicar, volvemos a este volumen, después de explicar el clásico pensamiento correlativo de los tratadistas, que vemos también en Grecia y en la India, se nos sigue diciendo: el fundamento de la música china se apoya en una escala pentafónica que surge del fenómeno acústico del círculo de quintas, sucesión teóricamente infinita de intervalos de quinta. Aquí hay que notar, dejo ahora el primer volumen, he dicho a lo mejor antes el tercer volumen, el primer volumen de la música, hay que notar que así como el diagrama circular de Yi Qin o Yi Qin, que conoció, más clásico, Yi Qin, que conoció y copió Leibniz, tuvo que esperar para originarse a Shao Yun, muerto en 1077, el círculo de quintas tuvo que esperar a 1679, año en que fue publicado por Nikolai Pavlovich Giletsky para enseñar música occidental a los rusos. Y también hay que hacer notar, por supuesto, que sé esto gracias a Wikipedia, que me muestra la página de Giletsky para que no haya lugar a dudas. La consulta a Wikipedia en varios idiomas, para estar seguros de que no nos la están colando, es siempre necesaria. Ninguna otra fuente nos enseña lo que se sabía y se va sabiendo de manera tan actualizada.
La exposición de esta obra de 1994 sigue así. En la teoría china, la escala estaba formada, como se ha dicho, con las notas cuya frecuencia era determinada por la serie de los primeros 4 intervalos de quinta, partiendo del fa, fa, do, sol, sol, re, re, la. Esta estructuración presenta fuertes semejanzas con la teoría pitagórica del sonido. Esto era lo que digo que no es frecuente. Y probablemente nació y se desarrolló sobre bases y experiencias especialmente instrumentales, a medida que iban descubriéndose nuevas posibilidades de afinación de los instrumentos. Otro aspecto que une la fonología musical china a las especulaciones pitagóricas es el hecho de que en ambos casos el fenómeno del círculo de quintas se adoptó en su estado natural. Por consiguiente, faltaba la eufónica relación de octava, el intervalo fa-fa en relación de 1 a 2, obtenido en Occidente con el temperamento de la escala. En este se producía, en cambio, una minúscula diferenciación que los griegos llamaban comma, apenas perceptible al oído humano, fenómeno que fue conscientemente y plenamente adaptado en los tiempos más remotos del Celeste Imperio, pero que, de todos modos, en épocas más recientes estimuló a distintos teóricos y músicos a tratar de establecer sistemas de temperamento análogos al ideado, hacia finales del siglo XVII, por el organista Werckmeister y sancionado por la autoridad de Johann Sebastian Bach, método que consiste en la adopción del intervalo de octava como relación de 1 a 2, subdividido a su vez en 12 intervalos idénticos entre sí. El nacimiento de la música clásica china puede convencionalmente hacerse remontar hacia el año 3000 a.C., pues en esa época fue cuando aparecieron los primeros instrumentos musicales perfectos, gracias a la directa protección del mítico emperador Fuxi. 300 años después correspondió al sabio Liu Lun la tarea de ordenar los sonidos de las 12 quintas descubiertas hasta entonces en 2 hexacordes, grupos de 6 notas, que comprendían conjuntamente lo que nosotros llamamos total cromático, es decir, todos los sonidos contenidos en una octava. Después, hacia el año 116 a.C., hubo una escala heptafónica, es decir, de 7 notas, mientras en el siglo XVI se formularon las propuestas de temperamento a que nos hemos referido. Bien, pues hasta aquí este magnífico libro, que dice lo que dicen otros muchos libros, pero lo dice en menos espacio y con más lazos y con más relaciones entre los contenidos. Es algo admirable. La explicación de... Sigo hablando yo, que quede claro. La explicación del temperamento pitagórico, mesotónico e igual o temperado viene en el 3er volumen, advierto esto. Pero aquí se han dicho ya, por vía de comparación, cosas extremadamente importantes para la historia musical de Occidente, en la que la escala cromática o dodecafónica es solo una breve anécdota, aun siendo aparentemente la más lógica, como lo es también vender los huevos por decenas y no por docenas. Pero todo este conocimiento no es necesario, por supuesto. Hay intérpretes excelentes que no saben leer música. Algunos de los mejores ni siquiera podían, aunque quisieran, por ser ciegos. Hay otros que, como Pavarotti, aunque se exageró diciendo que no sabía leer música, claro que sabía leer música, tampoco fueron entusiastas de la lectura. Hay otros a los que les basta vivir en un sistema de afinación sin preocuparse de que haya o haya habido más, de que haya en el presente o haya habido en el pasado más. Con lo que les sirve, les basta, como los marineros que hacen cálculos como si siguiera vigente el sistema tolemaico. Cada cual debe saber hasta dónde quiere llegar, sabiendo desde el principio que si se pone a investigar a fondo, se adentrará forzosamente en zonas inexploradas y verá esfinges no necesariamente exóticas. No pertenecen a tierras lejanas ni a tiempos remotos la scordatura de Viva o el metrónomo de Beethoven. En lo que sí es posible saber, corre el riesgo de todo aquel que prueba el fruto del árbol de la ciencia, porque, como también dice la Biblia, quien añade ciencia, añade dolor. Manuel de Falla confesaba envidiar el disfrutar de la música como lo hacen los que no saben música.
Alfred Einstein, al contar que la Edad Media no conoció o no supo interpretar los escasos fragmentos supervivientes de la música griega antigua, añade: suerte para ellos, felicitándose por lo fructífero que fue la reimaginación del ideal musical griego hasta llegar a Wagner, sin tener ejemplos reales de él. Aunque también ha habido quien no se ha tomado esa molestia, y Oswald Spengler dice en La decadencia de Occidente, nuevamente en traducción de Manuel García Morente, que el hombre de Occidente es de temple sobremanera histórico, el antiguo no. Nosotros ponemos todo lo dado en relación con el pasado y con el futuro. La antigüedad no conocía más realidad que el presente puntiforme. Lo demás se convertía en mito. Cada compás de nuestra música, desde Palestrina a Wagner, es para nosotros un símbolo del devenir. Los griegos, en cambio, veían en cada estatua una imagen del presente puro. Y añado yo, como si los griegos no hubiesen tenido música, ni los modernos escultura. No pudiendo negar que los griegos la tuvieran, intenta aproximarla a la escultura diciendo que era, lo cito de nuevo, una música que no conocía la polifonía ni la armonía, bien, lo cual es cierto, y que a juzgar por la forma de sus instrumentos buscaba un sonido único, pastoso y casi corpóreo, lo cual, digo yo, es demasiado decir. Una parte importante de nuestro disfrute de la música, del cine y de otras artes se basa en las imperfecciones y la miseria de la condición humana, cuyos medios de percepción y procesamiento de datos son muy limitados. Si tuviéramos unos sentidos como aquellos de los que disponen algunas otras especies, no nos dejaríamos engañar por la sucesión de fotogramas y sufriríamos de continuo como Michael J. Fox en Teen Wolf, en Hombre Lobo Adolescente, al oír un silbato para perros. San Pablo dice en la primera epístola a los Corintios, en la traducción de la Bover Cantera, que es la que tenía más o menos a mano escribiendo en el ordenador, bueno, sí, la que tenía a mano porque está digitalizada, aunque al usarla pues debo decir que disiento de su leísmo, dice: no toda carne es una misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la carne de las aves y otra la de los peces. Esto vale sin duda también para la música. No creo que a estas alturas haya que discutir que los animales tienen música, como sostenían muchas antiguas culturas cuyos mitos llegan hasta el famoso pasaje del pájaro en el Siegfried de Wagner, ni atender a la objeción de que solo cantan cuando quieren comer, advertir de un peligro o un poco de cubrición, porque no es verdad. Sigue diciendo San Pablo: hay también cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero diferente es el esplendor de los celestes y diferente el de los terrestres. Uno es el esplendor del sol y otro el esplendor de la luna y otro el esplendor de las estrellas, porque entre estrella y estrella hay diferencia de esplendor. Así será también la resurrección de los muertos. Siémbrase en corrupción, surge en incorruptibilidad. Siémbrase en vileza, surge en gloria. Siémbrase en debilidad, surge en vigor. Siémbrase cuerpo animal, surge cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, le hay también espiritual. Este leísmo era el que... A lo que los editores anotan: atrevida paradoja. Pero por cómo trata San Pablo la paradoja de Epiménides de Creta, resulta difícil saber hasta qué punto las entendía San Pablo, las paradojas. Y entender una paradoja significa ser consciente de que es una paradoja lógica y no un oxímoron o una sinestesia poéticas. Lo que resulta claro es que, entienda como entienda San Pablo el espacio-tiempo en los cuerpos gloriosos, evidentemente no podía entenderlo como el continuo einsteiniano, la música, que necesita del tiempo, el espacio y el cuerpo para existir, aparece como metáfora de la transmutación en los versículos que tan admirablemente usó Händel en El Mesías. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transmutados, porque es necesario que esto corruptible se revista de incorruptibilidad y que esto mortal se revista de inmortalidad.
Kubrick usa a Ligeti, aunque adaptándolo y modificándolo, para representar un concepto semejante en 2001, una odisea del espacio. Es improbable que el cuerpo glorioso tenga una capacidad de percepción del espacio y el tiempo que le permita entender cualquier música. El cristianismo, heredero de los salmos hebreos y del platonismo, heredero a su vez del pitagorismo con su música de las esferas, consideró desde Boecio como más próxima a esa música pitagórica, la de los mundos, mundana y la humana, y de ahí vino la idea de que ningún instrumento debe tapar a la voz humana, despreciando la música orgánica, la hecha por los instrumentos, salvo el llamado por antonomasia órgano, porque con su enorme capacidad de registros era el más próximo a la voz humana. En 1777 Mozart escribía desde Augsburgo, y aquí tengo que decir que yo creía que tenía todas las cartas de Mozart con esta hermosa edición de Insel, si no me acuerdo mal. Bueno, no lo sé. Vamos a verlo. Creo que es una edición de Insel por la estética, la editorial de Birnbaum, pero no parece que tenga... No, o se la han arrancado. No, Biblioteca Alemana en Berlín. Es la Biblioteca Alemana en Berlín. Y bueno, yo pensaba que aquí estaba todo. Hay un prólogo bastante extenso de Hugo Leichtentritt, 1912, entiendo que la edición es cercana, y bueno, empieza en 1769. Amigos, amiga, entiendo. Sí, no, perdón, Freundin, amiga, sí, que estaba pensando. Te ruego disculpas porque, bueno, ¿quién es la destinataria? Una destinataria desconocida, vaya pícaro. Bueno, al final hay una cita. Bueno, pensaba que aquí estaba todo. No. Bueno, ya puedo poner a pareja sobre... No. Aquí está todo. Esta es la correspondencia de Mozart, este verdadero tesoro en Bärenreiter. No, perdón, ese será el editor. No, es DTV, o sea, biblioteca. Vale, aquí está la obra completa de Mozart. Por cierto que veo invertido el rótulo, espero que luego no sea así. Un auténtico tesoro de humanidad, de crítica musical, de sabiduría, aunque también es muy útil, hay que decirlo, el diccionario de Mozart de Robbins Landon. Aquí hay noticias muy útiles, no solo de las propias cartas de Mozart, sino va al grano, desde luego, con las cartas y también con documentos ajenos, como una noticia bastante recóndita de Goethe que dice que tuvo que ir a la representación del Rhapsody en el Serrallo 5 veces, porque no se enteraba, porque como no le gustaba el texto, primero se fijó en lo mal que lo hacían los actores o de la manera tan rara en la que lo hacían. Claro que Goethe tenía un concepto de la interpretación bastante curioso, quería que los actores miraran fijamente al público y se desplazaran lateralmente como una mantarraya. O sea, luego no le gustó el texto, entonces intentaba disociar la música del texto, y luego la música también era enjundiosa, y claro, para una obra que parece de pura diversión y una tontería, ¿verdad? Una pavada, como podía parecerles a muchos, el rapto en el Serrallo, y más o menos esa idea trasluce en Amadeus de Forman, pues a Goethe le costó 5 veces. Me parece muy llamativo y muy curioso, ¿verdad? Que alguien tenga que ir 5 veces para enterarse, por decirlo así, para enterarse. Bueno, pues en las cartas de Mozart, no en esta versión, sino en la total, encuentro esta de 1777, Mozart escribe: cuando le dije al señor Stein que me gustaría tocar uno de sus órganos, porque el órgano es mi pasión, se mostró sorprendido y dijo: ¿qué? ¿A un hombre como usted, tan gran pianista, le gusta tocar un instrumento privado de dulzura y expresión, sin gradaciones, de piano a forte, que siempre funciona igual? Eso no significa nada. El órgano siempre fue, tanto para mis ojos como para mis oídos, el rey de todos los instrumentos.
Y este respeto llega hasta Benedicto XVI, que anima expresamente a conservar la tradición del órgano de tubos. Así está en la versión española del texto, el órgano de tubos, te gustan los tubos. Y quizá especifique lo de los tubos para distanciarse de lo que le pasó al bandoneón, que fue creado como un órgano para ser tocado, un remedio del órgano para ser tocado en iglesias pobres por Heinrich Band, pero en la Argentina acabó en los prostíbulos acompañando al tango. Es cierto que hay música sacra exclusivamente orgánica, hecha con otros instrumentos, como las sonatas del Rosario de Viva, las 7 últimas palabras de nuestro Salvador en la cruz que le encargó a Haydn el padre Sáenz de Santa María para el oratorio de la Santa Cueva de Cádiz, el género entero de las sonatas de iglesia, las sonate da Chiesa, o muchas piezas de Gubaidulina. Pero lo normal es que la tradición cristiana haya considerado como música más afín a los cuerpos gloriosos la vocal y la de órgano, desde San Ambrosio y San Agustín, pasando por Santa Hildegarda, con su demonio que no sabe cantar en el Ordo Virtutum. Pero los elogios del códice Squarcialupi, que llama angélicos a los cantos que le parecen mejores, y por la oda al organista Salinas de Fray Luis de León, en tanto que el Bosco pone en el infierno a los instrumentos más mundanos, y el mismo carácter demoníaco le dan los muchos maestros que han pintado las tentaciones de San Antonio, no en el sentido de Boecio, sino en el nuestro, es decir, de terrenales y no de supralunares. Esa idea es la que se tiene de los instrumentos frente a la voz humana. Hay que esperar a Johann Ludwig Tieck, ya lo hemos visto en la cara B de la edición de Il Pensiero Occidentale de Bompiani, pues es a él y no a Wackenroda a quien se atribuye esa parte de las fantasías sobre el arte para los amigos del arte publicadas en 1799 y muy deudoras de Herder, para que se dé primacía a la música orgánica. Wackenroda da primacía a la música orgánica, instrumental, sinfónica, sobre la humana. Tieck daba primacía a la orgánica sobre la humana. Wackenroda todavía daba primacía. Wackenroda, por su parte, en su parcela de crítica, Wackenroda daba primacía a la música sacra sobre la profana. A la manera de Confucio, distintos grados de rigorismo han actuado contra la música y los instrumentos más terrenales, muchas veces unidos a la danza. Un español muy rigorista del 17 vería bien la danza de los seises y condenaría la zarabanda, y los protestantes rigoristas de la película Footloose, que quieren prohibir el baile, tienen pronta la respuesta de que no es lo mismo a quienes les citen que el rey David bailaba. Esto se ve también entre los musulmanes. Los hubo que despreciaron la música de las zambras y las orgías y solo quisieron que existiera la música sabia y mística de las cofradías sufíes. Pero también hubo quienes prohibieron todo tipo de música y el sufismo, y el propio sufismo, quedándose solo con la recitación ritmada del Corán e intentando disimular todo parecido con la música. Entre los judíos, Kafka descubre que en la sinagoga se condena la música de los teatros, pero que la música que suena en la sinagoga viene de los teatros. Descubre ahí una melodía de Meyerbeer en la sinagoga, vamos, lo descubre cuando va al teatro, pero si esto que suena en la sinagoga es de una opereta de Meyerbeer. En un proceso inverso al del bandoneón, como inverso también es el proceso por el que los comunistas condenaron la música sabia propia de los sacerdotes en favor de la de, por hablar en términos de castas de la India, los guerreros y los agricultores, pero distinguiendo muy bien a estos del lumpen. El comunismo ve mal la música religiosa y trascendente de Gubaidulina y bien las canciones de los reyes, cuyo lugar ocupan la música militar. Y, claro, la música del kshatriya se convierte en la música del ejército rojo. Y, por ejemplo, los cantos de los esclavos negros en un campo de algodón. Eso lo ven bien, aunque muchas veces sean una herramienta, un instrumento de dominación del amo, porque muchas veces los negros, tanto en los barcos como en los campos, no cantaban por gusto, sino porque los obligaban para llevar el ritmo o lo que fuera.
El comunismo quiere cuadros, ejército rojo y trabajadores con la misma sumisión al nuevo poder que aquellos esclavos, pero condenará como lumpen